Bueno, gràcies a tots per vindre. La setmana passada vam fer un acte que acabàvem l'estiu i que no vam acabar l'estiu i ahí tornava a ser, no? Estan fent el segundo concurs, certamen de fotografía y demás. Hoy tenemos aquí a un personaje que todos, amigo ya lo conocéis, que lo conocéis todos, es por la televisión, súper conocido, trabajos en el tema etnográfico, fotografía y demás. Entonces Eugenio, como bien ha dicho que somos amigos, pues le dijimos, estamos haciendo un segundo, a ver si tú podías venir aquí y un poco pues alegrarnos un poco y contarnos tu experiencia. Y Eugenio, como amigo que pues para hoy, y aquí lo tenéis. Entonces, nada, yo solo quiero hacerlo, ahora lo vamos a dejar a él, porque él tiene que coger el montante, te tienes que ir para allá arriba y hay una tía. Vale, y que me acuesto pronto y me levanto pronto. Tiene los hábitos aquellos saludables, como la gallina de dormir y como la gallina de levantar. Exactamente. Bueno, pues res, dicho més, gràcies per vindre i anem a escoltar a una persona que en sap un rato de moltes coses i d'ell només podem fer més que dependre. Eugenio, toma. El tema, cuando me propusieron el tema era la fotografía, y digo, madre mía, la fotografía, sí, fotografías tengo muchísimas, miles y miles y miles de oficios, de fiestas y todo eso, pero ahora estoy prácticamente centrado en piedras. Y algunos amigos que han venido pues lo saben, porque estamos recorriendo todo desde el año 2012, cuando tuve la serie de televisión Los secretos de las piedras, empecé a trabajar, bueno, continué trabajando en un tema que eran piedras rituales y funcionales. Pero a lo largo de estos 10 años, pues lo que he ido encontrando han sido un tema muy interesante y desconocido hasta para los arqueólogos, que son los lagares rupestres. ¿Qué son los lagares rupestres? Pues de eso es de lo que os vengo a hablar hoy y que quiero que los conozcáis por si a quien no nazca. De momento hemos estado por Maella y hemos encontrado algunas piedras muy singulares. En fin, que seguro que habrá por aquí lagares rupestres. ¿Qué son los lagares rupestres? Vamos a ello. Los lagares rupestres ya se daban incluso antes de la romanización. Consistían, esto es un mosaico romano, pisar es un lugar, simplemente una pequeña plataforma tallada en la roca de muy poca profundidad, donde se pisaba el agua, escurría y se recogía en un recipiente, o más, en este caso hay 3, en un recipiente que se llama lago. Vemos aquí otro lagar rupestre, otra recreación de lo que es un lagar rupestre de época romana. Bien. ¿En qué consiste? Además, suelen tener unos nombres muy curiosos, porque esta es la bañera de los moros. Suelen tener todas las piedras, muchas de las piedras rituales y funcionales les han puesto, como no se conocía y eran antiguas, se les llamaba de los moros, o de la mora, etc. Esta, por ejemplo, es la bañera de los moros. Y vemos cómo es un lagar rupestre muy sencillo. Una plataforma de pisado, escurría el mosto y se recogía en ese recipiente, que luego tiene un pocillo, y ese pocillo era para recoger esas materias sólidas que a través de un filtro que se ponía pasaban al lago, y entonces ahí se recogía el mosto, se metía en los botos y se llevaba ya directamente a las bodegas. Este es uno, por ejemplo, un lavadero de los moros también en Caseras del Castillo. Este es de más tamaño, pero todos son las mismas morfologías. Este está en Capella. Pero vemos que son siempre una pisadera y una. Con este, por ejemplo, se aprecia bien el conducto, que en lugar de ser en superficie es un tubo, es agujerado en la misma roca. Suelen ser muy sencillos, pisadera y laco en todos ellos, ¿de acuerdo? Esta es una vista aérea, este es uno este lo vemos perfecto con todas sus aristas, pero ¿por qué? Porque estaba todo cubierto de tierra y apenas se veía un puntito, una esquina, y entonces dijimos, aquí hay un lago. Empezamos a picar, a limpiar y apareció todo el lagar completo, y por eso se ve tan perfecto en sus aristas. Este es otro, el barranco del Forato, son todos así de sencillos. Algunos tienen como unos conductos, vemos ahí en la pisadera, que conducen al lago. Este ya es un poco más complejo, porque tiene una caída al exterior que ahora veremos para qué se utilizaba.
pero todos son iguales. Este es el laco con su pocillo para recoger las materias sólidas. Otro más, el Camino de Valderuies. En una hemos recogido muchísimos. Esta es la zona del Suoros, en Cornudella de Valiera. La zona, lo vemos que es lo mismo, una pisadera y un laco. Esto es en la Entera. En la Entera llevamos documentados más de 100, por ejemplo. Y es una zona que no es famosa por el vino. Este es en el Frago, en la zona de las 5 villas. Las 5 villas te estamos encontrando en estas últimas 3 semanas con 2 personajes de ahí del pueblo, uno que ha sido pastor, y llevamos localizados 20 que no teníamos controlados. Otro más o menos son todos iguales. Algunos, bueno, pues hemos visto. Este es muy curioso porque es redondo y lo vemos que es una tina de fermentación. Ahí no caía un lago, sino una tina, a un trujal donde fermentaba el vino, y ahí vemos el agujerito en la pisadera por donde caía el mosto. Este es el agujerito y vemos que tiene unos canalillos en forma de espiga. ¿Qué eran estos lagares rupestres? ¿Cómo se consideraban? Hasta hace 20 años eran piedras de sacrificios, y de hecho hay algunas de ellas que ya se ha demostrado que eran pisaderas para el agua, incluso con un pequeño anclaje para la prensa, como se ve en este. Este, por ejemplo, es la piedra de los sacrificios de Bulbuete y era un lagar. Hay otro, por ejemplo, en Monreal de Ariza, vemos otro en Montagudo de las Vicarías. Están muy erosionados, pero eran todo lagares rupestres. Los hay en Francia, piedra de sacrificios en Cos de Lluna. Vemos que es también una pisadera y un lago. Era lo mismo. Lo que ocurre que esto, como no sabían interpretarlo, no había tradición oral del uso de estos lagares, pues entonces se clasificaban como piedras de sacrificios. Lo que no se conoce, pues era un uso esotérico y ya con eso se quedan conformes. Pero bueno, ya se ha demostrado que son lagares rupestres. Aquí tenemos otro acá en Mayorazguillo de Vargas, en Cáceres, que es lo mismo. Esto es una plataforma y escurría. Bien, estos son los documentos antiguos del que investigó este Mayorazguillo de Vargas. Y tenemos otro que este lo encontré en Candelera, en Ávila, que es muy curioso porque le llamaban el esprimijo. Y yo les dije, digo, ¿y esto? Decían que era una piedra de sacrificios dentro del poblado ibero del Raso, el poblado celta del Raso. Y entonces me dicen en el pueblo, no, pero esto se llama el esprimijo y esto era una piedra de sacrificios. Y entonces le preguntan a los campesinos y dicen, no, si estas piedras se utilizaban, que era en el esprimijo, era para exprimir la leche cuando se hacían los quesos y escurrir lo que era el suero. Entonces está clarísimo que todas estas piedras a las que le han dado el uso de sacrificio, pues eran simplemente piedras para prensar algo. Esta, por ejemplo, está en Bordués, que es lo mismo, es muy sencillo, se pone una pisadera y escurría el mosto. Y esta está en el monasterio de Veruela, que se conserva y esta está perfecta y estaba dentro del monasterio. Entonces, ahora, esto es otro que, por ejemplo, muy interesante, es este de Valpalmas, las pilas, que fue el primero que documenté. Y don Antonio Beltrán, el catedrático don Antonio Beltrán, había escrito un artículo en el año 2000 en el Heraldo diciendo que esta era una piedra de sacrificios, aunque los del pueblo dicen que aquí se hacía vino. Joder, pues si te lo dicen los del pueblo, pues haz caso a los del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de esta es cuando empecé a investigar mucho sobre este tema. Esta es la misma que hemos visto, vista desde arriba, vemos que tiene un agujero en el centro, que eso sería para el encaje de una prensa de tornillo. Bien, y ahora, este está en Monzón, este es circular. Hicimos lo que se dice arqueología experimental, decimos, vamos a hacer cómo se hacía el vino. Y entonces limpiamos este lagar, que vemos que en el lago está todo lleno de gisca, lo limpiamos y entonces grabamos todo el proceso, es decir, echamos la uva, el lago y ahí empezamos a pisar la uva, vemos ahí el filtro con cañas para que filtrara, salió fuertísimo, ya se ve, salió sucísimo el vino, porque claro, hay que reconocer que el lago y la pisadera estaban todavía con tierra, no se habían limpiado, pero vamos, eso cuando antiguamente pisaban, pues se limpiaban. ¿Vale? Y entonces vemos cómo se recogía, podía ser en un bote, en una tinaja o lo que fuera para llevarlo a la bodega, el vino. Entonces esto era un poco el ejemplo de cómo se hacía el vino en estos lagares. Se recoge el vino y tal.
Había lagares que eran dobles, en este caso el de poblaciones en Fuencalderas, los había dobles, este por ejemplo, eran dobles. Aquí vemos otro doble y otro también, el de Faceras. Bien, este también es muy interesante, que lo hemos encontrado hace poco en Biota, lo hemos limpiado y ha salido, visto desde arriba, vemos que son dos lagares perfectos, que tienen incluso esos cuadritos en la pisadera que pueden ser los encajes de una prensa. También se conserva perfectamente porque estaba todo cubierto de tierra. ¿Por qué había dos lagares juntos? Y 3 y 4, y luego veremos que incluso hasta 9. ¿Por qué? Pues porque las ordenaciones municipales decían que había que hacer la vendimia en un día concreto. Nadie podía empezar a vendimiar antes de ese día, generalmente en torno al Día del Pilar. Entonces, las ordinaciones de muchísimos pueblos, estoy hablando de los siglos XVII, XVIII, XIX, etc. Bien. Entonces, ¿qué ocurría? Que claro, cuando llegaba el momento de la vendimia, si había una pisadera y ya estabas dos vecinos con dos viñedos al lado, no iba a ser yo antes que tú y tú antes que yo, no era. Entonces no cuesta nada hacerte un lagar. Un lagar de estos no requería muchísimo tiempo, un buen picapedrero pues lo hacía con mucha facilidad. Entonces, por eso vemos siempre 2, 3 y 4 lagares. Aquí lo vemos, la pisadera. Aquí mismo tenemos un conjunto de 3 conjuntos de lagares en la zona de Mantica de Arba, que suelen ser de 2 y de 3 ejemplares cada uno. Vemos aquí este, por ejemplo, visto desde el aire, 2 pisaderas y una partida, visto desde el aire. Este que lo descubrimos, pero que no hemos picado nada en absoluto, pero también es un conjunto muy interesante. Y este es otro que tenemos pendiente de investigar porque hay unos encajes muy curiosos. Bien, entonces los hay por ejemplo, subiendo a la ermita de San Martín de Capella y en Huesca, que son 3 lagares todos seguidos y están al lado de un monasterio. Hay que tener en cuenta que a medida que empieza la Reconquista en el siglo XII, pues los monasterios fomentan el cultivo de los viñedos, porque el vino no solamente era una bebida de diversión, sino era un alimento. Entonces ya la apropió por 2 cosas, porque la religión cristiana dentro de su ritual requiere del consumo de vino en la celebración eucarística. Los monjes tenían una asignación diaria de una cantidad concreta de vino y además a los trabajadores, a los obreros, siempre se les pagaba con pan y vino. Generalmente la cantidad no era menor de 1 litro diario, e incluso a los vagabundos y a los peregrinos que pasaban por los monasterios, por los santuarios, en fin, que el consumo de vino desde el siglo XI fue muy abundante, por lo cual se potenció muchísimo el cultivo de los viñedos. Este, por ejemplo, es de 4 lagares juntos en la zona del Batán en Biota. Los vemos así porque tienen una especie de boca de salida del líquido, y ahí en la zona de Luna, en el pueblo de Luna, encontramos 9 que apenas se veían, y los vemos aquí ya, se limpiaron ya oficialmente, y se hizo todo, este es doble, y se hizo todo un recorrido con todos estos lagares. Los vemos aquí a otros 3 desde el aire, otro suelto. Y luego está otro conjunto más de 3 lagares. En fin, el pueblo de Luna, ahí hemos encontrado 22 lagares rupestres, y han hecho incluso una ruta turística para visitar todos esos lagares. Los lagares de las Barreras, voy así un poquito de prisa. Y bueno, este es lo mismo en la Cordilla. Y estos ya son los últimos que estamos encontrando en la zona de Luna. Vemos este en el bosque, pero son perfectos, o sea, se ven todos la misma morfología. Vale, y esta es la ruta que han montado en el pueblo de Luna para ir recorriendo. Es un recorrido de 1 hora y media que tú haces de muy poco desnivel, no llega a 50 metros de desnivel, y vas recorriendo pues, los 9 lagares rupestres que están perfectamente limpios y documentados en cada uno de ellos. En esta búsqueda de lagares hemos encontrado algunos simplemente porque se veía una esquinita, y entonces nos hemos puesto a limpiar. Y este es un conjunto que está cerca de Huesca, doble, con este lago, por ejemplo, tiene más de 1000 litros de capacidad, y tiene un encaje muy singular que es para una prensa. Este encaje que vemos allí
es para colocar una prensa, que luego lo veremos, cuál era el funcionamiento de estas prensas. Este es el que hemos visto de las pilas, y vemos que atrás del todo tiene un encaje, no se ve muy bien porque está muy desgastado, pero tiene un encaje ahí para la prensa. Y entonces, lo vemos atrás, perdón, muy bien, sí. Lo vemos ahí, el encaje para la prensa. Bien, entonces tenemos aquí cómo funcionaban estas prensas. Vemos aquí en esta foto de abajo, que es muy sencilla, vemos que anclaban un gran madero allí, en este caso era un tornillo, una especie de tornillo y unas cuerdas, para girar y prensar. Pero en este cuadro de Sorolla se ve perfectamente cómo era el funcionamiento de una prensa anclada a la roca. Se anclaba ahí el madero, se prensaba y envuelto con cuerdas o con silones tipo los de las olivas y demás, pues se prensaba el vino y se recogía en un recipiente. Era tan sencillo como esto, así. Bien, vemos algunos de estos lagares ya tienen, este por ejemplo es el Enverguegal, pero tiene unos anclajes impresionantes, tienen 1, 2, 3, 4. Hay como una estructura aquí de madera donde había unos anclajes, porque este es de gran tamaño, este lagar, y ahí en el fondo pues tiene el lagar. Este era de gran tamaño que tiene buenos anclajes para la prensa. Pero este es un conjunto muy interesante, claro, esto es una vista aérea, este es el lagar que hemos visto. Pero aquí tiene una roca muy alargada, que esto eran todo bodegas, porque se ven los alojamientos para los recipientes. Aquí hay una línea y aquí hay otra de bodegas, que lo vemos aquí ahora. Se ve un poco regular porque no podemos limpiar la vegetación, vemos lo que serían los alojamientos de los recipientes, y donde se guardaría el vino. No podemos aquí porque la señora de este campo nos tiene un poco. Bien, los hay también con cubo de fermentación. Hay algunos en la zona de Azanuí, en la zona de la Litera, que son impresionantes. Tienen la pisadera, aquí cae el mosto y luego aquí se deja fermentar ya durante un tiempo y luego sale por un lateral. Este es el cubo de fermentación, que además los llaman ahí pisaderas. Lo llaman las pisaderas, con lo cual ya se sabe que ahí se hacía vino. Este es el cubo por dentro, y aquí lo vemos, aquí vemos lo que sería la pisadera, aquí la encargaje para una prensa, y allí el cubo de fermentación que subía por aquí el mosto y aquí a fermentar. Pero tenía la salida como lateral. Aquí esto es un lateral de la roca, caía por un agujero que tenía bajo del cubo al lago, y aquí otro lago para recoger ya todo el vino. Es decir, prácticamente pasa deprisa porque son todos muy similares. Quiero entrar luego a esta es otra pisadera, muy compleja. Vemos que el cubo de fermentación es grandísimo, de mucha capacidad, y en el lateral pues lo mismo. Aquí está el agujero para verter el líquido, lo vemos ahí el agujero, y aquí el vertido del líquido a lo que sería el lago. Bien. Este es muy complejo también, muy bonito, es el de Talladellas o Tarradellas, que llaman en San Esteban de Licra, lo mismo tiene la pisadera, cubo de fermentación, y aquí el lago de recogida del mosto. Vemos el cubo de fermentación con su canilla de salida del vino, que esto es igual en las bodegas actuales, en las bodegas antiguas que hay en las casas, es muy parecido. Este agujero se taponaba con sebo y se pinchaba cuando ya estaba el vino fermentado, se pinchaba desde abajo, en este caso el agujero está aquí, y aquí se recogía todo el vino y se llevaba a la bodega. Hay lugares muy complejos, como este de la Tallada, que es un conjunto de bodegas y todo tallado en la misma roca, que es curioso porque este es el camino, esta es la vía romana que pasa por Pertusa, la vía romana que iba de Ilerda a Osca. Y aquí está el cubo. Vemos que es como los cubos como el del museo mismo. Lo único que el del museo está hecho con baldosas vidriadas, y este está tallado en la roca y tiene los encajes para los maderos cruzados, y encima las tablas donde se pisaba la uva. El mosto caía abajo, se daban la vuelta a las tablas y fermentaban el mosto con la pisa. Esta puerta la hicieron después para utilizarlo como alojamiento. Y luego aquí está la canilla de salida que venía para el lago de recogida. Este es el sistema ya habitual. Este, por ejemplo, es en la línea de Romeral, que hay dos conjuntos,
pero vemos que hay dos lagares, pero cada uno tiene su encaje para la prensa. Una prensa de tornillo. Hace pocos días encontramos este mismo encaje, pero en un abejar, ¿verdad, Luis? En un abejar en Sestao, con este mismo tipo de encaje, y abajo lo que sería la coladera. Aquí se prensaba el vino. Vemos, este es el del otro lagar, pero es que perfecto, pues este es igual que el que vimos en esto, ¿verdad? Entonces aquí son las típicas prensas de tornillo que se prensaba la misa y se sacaba todo el mosto que quedaba. Bien, este es ese concretamente, estos son los dos lagares con sus pisaderas, y esta es la misa por otro. Bien, luego hay otros trujales ya de fermentación, pero ya son con baldosas vidriadas, como el que tenéis allí. Este fue muy curioso porque el propietario dice, nosotros teníamos en la era, teníamos el trujal, y fuimos, estaba en ruinas total, pero se acordaba dónde estaba la tapa, y con un palo conseguimos levantar la tapa y abrirlo, y estaba en perfectas condiciones en el interior, pero perfecto, levantada la tapa, estaban todas las baldosas completas. Vale, pero lo que ocurre que lo que era en una sala de pisadera no estaba ya. Este es el agujero por donde caía el mosto. Bien, entonces hay un elemento, ahí hemos visto cómo apalancaban para hacer de prensa y demás, pero hay unos elementos que también son desconocidos, eran muy desconocidos, que eran los contrapesos. Esos contrapesos, allá vemos un lagar en el Museo de Berín, con su pila para prensar y el agujero para la recogida del mosto. El contrapeso colgando de lo que era la viga. Vamos a ir allí porque es muy curioso. Esta piedra está en Urries y hasta ahora estas piedras no sabían para qué eran muchos de ellos, incluso en el pueblo y en este pueblo. Esta es una leyenda que era la piedra de Sansón, que Sansón, cuando Dalila le cortó el pelo, saltó desde la ermita de la Magdalena y ya se quedó sin fuerzas y cayó aquí encima de la piedra, marcó sus huellas, las huellas de los pies, que son estas, y son las huellas de Sansón, y se ha convertido en leyenda. O sea, la gente del pueblo no sabía el uso que tenía esta piedra que está expuesta en la plaza con esta leyenda. Estas son las huellas de Sansón, y aquí tenemos los varios tipos de contrapesos que los tienen de decoración en algunos jardines o están simplemente en el campo. Pero aquí una cosa muy curiosa, porque estos son 4 contrapesos de pueblos de Arrasal, que está ahí debajo del monasterio San Juan de la Peña, para que os entendan. Y me avisan de que te mando una fotografía de una piedra que hemos encontrado que no sabemos qué es, me mandaron de la ayuntamiento. Y digo, joder, eso es un contrapeso o de aceite o de vino. De aceite no puede ser porque aquí no sabía aceite. Digo, pues de vino. Y entonces la acompañaron y dice, tenemos 4. Fuimos a ver los 4, efectivamente, y vimos los 4, pero era curioso porque uno estaba en la ermita de Oiste, en la ermita de San Juan, en la ermita de San Martín y en la ermita de San Climent. ¿Qué ocurría? Eran 4 ermitas en 4 despoblados, ya en ruinas, que estaban, dijéramos, en la ladera, vemos la ladera de todo lo que es esto debajo de San Juan de la Peña. Lo vemos en una ladera solana donde el monasterio de San Juan de la Peña había mandado construir esos poblados con sus iglesias y los campesinos, una familia o 2 de campesinos que se cuidaban de las viñas. Y lo que ha quedado han sido las ermitas románicas y los contrapesos. Quiero decir con esto que la teoría de que los monasterios lo primero que hicieron cuando empezaron a conquistar era fomentar el cultivo del viñedo, y este es uno de los ejemplos. ¿Cómo los localizamos? Este es un amigo Miguel Ortega, aquí hay un lago, pero no se ve. Entonces estábamos por aquí y dijimos, aquí hay un lago, solo se veía esto. Dije, aquí hay un lago. Picamos un poquitín aquí en el centro y había muy poca profundidad. Pero piqué aquí y aquí dices, ostras, aquí hay mucha profundidad. Aquí hay un lago, con que fuimos y lo picamos y salió esto. O sea, no se ve, solamente se ve esta frontera.
Y sobre esto hemos encontrado muchísimos, pero partiendo de esa vista, simplemente. Este es vamos, muy bien, va rápido esto, esto es una toma que hice porque estaba buscando un poco antiguo, a lo de Angüés, en Huesca, y íbamos a ir a buscar a ver ese poblado antiguo y dije, vamos a mirar el camino más próximo que podemos ir a seguir mirando, coño, veo yo esto. ¿Ves? Esto es el río Rivas, un pequeño río que no tiene casi caudal, poco caudal, pero aquí veo este cuadrito. Digo, ostras, eso es una mar, tiene toda la forma de una mar. Con que fuimos con un amigo, y las mujeres paseando, y dice, pero hay cosas, digo, ostras, lo veo, digo, y veo otros aquí, digo, ostras, aquí hay más de una mar. Con que al día siguiente fuimos con una amiga y, bueno, los amigos que empezamos a picar y encontramos el lago. Picamos el lago, pero hicimos una toma aérea y entonces nos dimos cuenta que todo esto era lagares. Se ve perfectamente, no se ve el cuadro ni el lago. Pisadera y lago. Y dijimos, ostras, pues aquí hay 8. Y entonces hablamos con la gente del ayuntamiento de Angüés, hicimos una batida, estuvimos 20 tantas personas una mañana de domingo y lo empezamos a picar y nos encontramos efectivamente 8 lagares rupestres todos juntos. Hay una zona que aquí desconocemos que puede ser. Yo estuve un día limpiando y aún encontré un poco de piedra porque había encontrado otro lagar más. Es decir, aquí hay 9 lagares todos juntos. Esto es único en Europa. No hay ningún conjunto que haya tantos lagares juntos, ¿vale? Y esta es la forma que hemos tenido de localizarlos y que seguimos teniendo, vamos. Aquí se ve una toma lateral de todos los lagares. Hoy están todos inundados, porque las lluvias de estos días los han inundado todos. Bien, estos son aviones que estaba ya después con agua, estos son el conjunto de lagares. Y hemos encontrado alguno que está en yacimientos romanos, que concretamente está en la zona de Luna, La Llana, un castillo donde están los bañares, el yacimiento de los bañares romanos muy impresionante. Allí hay varios, y este es uno de ellos que está documentado incluso con mucha cerámica romana en todo el entorno. Este ya estaba limpio y demás. Vemos incluso un encaje que probablemente fuera para una defensa. Bien, este es visto desde arriba, con las dimensiones, y este es visto frontalmente. Lo que pasa es que este mismo, el muro del lago, está todo destruido. Estamos encontrando ahora en el pueblo de un castillo, muchos, como he dicho antes, y este es uno de los que pasa. Nos encontramos con un problema, y es que se parten las piedras, es una arenisca, como debajo tiene tierra, está de duro, se ha ido erosionando con el tiempo y el peso de la piedra se parte. Yo no los aquí todo partido, pero vemos que tiene aquí la salida de las canillas y el agua y todo. Esto es muy curioso porque veníamos del monte y nos dijo un señor, dice, pues ahí tenéis uno, y no sabíamos nada de este lagar, y resulta que alguien lo había estado limpiando, pero vemos que tiene, no está excavado del todo, porque pasa que habría que quitarla, pero el agujero es que es impresionante, la canilla, y aquí ya todo cerámica romana que la habían ido amontonando allí. Y vemos la canilla de salida que perfecta está tallada, una perfección total, muy bien trabajada, de las más bonitas que hemos encontrado. Y este es un conjunto que en tiempos, hace 20 años o así, lo defendieron los arqueólogos en un congreso de Barcelona como que era un batán para batanar tejidos y todo. Un batán necesita, lo primero que necesita un batán es agua, y aquí no hay agua, o sea, aquí esto es todo secano, la acequia pasa mucho más abajo, mucho más para allá, con que aquí era imposible para un batán. Y esto es un conjunto romano impresionante porque está todo lleno de cerámica y lo vemos, yo lo dividí en 4 partes, espacio 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues este espacio central, este primero sería para depositar la agua y este central es el más complejo porque tiene incluso, lo vemos allí, incluso este es el cubo de fermentación, vemos que tiene su pocillo allí para recoger las materias sólidas, pero lo interesante es que tiene los anclajes para colocar aquí una prensa. Limpiamos esto perfectamente, se ven de 4 cuadros de 4, 1, 2, 3 y 4. Aquí se encajaría una prensa de madera desmontable que una vez que el vino ha fermentado había que prensar la misa, se montaba la prensa y entonces se escurría todo el mosto que salía otra vez a recoger en los lagares.
Vemos este desde arriba, esta es otra toma desde arriba, y esta gran cerámica romana que hemos encontrado de diferentes tipos, desde sigilata a cerámica de contención y de todo tipo. Era todo cerámica romana, lo cual quiere decir que era un conjunto romano. Y este es en los Bañares. En la zona que digo de los Bañares habíamos encontrado cuatro que están en bastante mal estado. Incluso está lleno de todas las piedras del campo que habían echado encima, pero en el mismo yacimiento de los Bañares apareció cosa que con el director de la excavación, Javier Andreu, pues estuvimos visitando, estuvimos estudiando que efectivamente es un lagar, pero es curioso porque tiene dos pilas. Y lo curioso de estas pilas es que esta decanta en esta. Es un sistema muy curioso. Y aquí está el conjunto de los Bañares. Teníamos cuatro. 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos un contrapeso de prensa. Pero nos apareció aquí parecía que había otro lagar. Y entonces fuimos. Perdón, que me he pasado. Que no era después perdón. Bien, y aquí hay uno que luego lo veremos. Este es un conjunto muy interesante. Y nos pasó lo mismo en Niesa, por un lado de Huesca, solamente se veía esta piedra. Este trozo de piedra se veían aquí como unos encajes. Y muchísima cerámica romana, muchísima. Todo de cerámica de contención, de la que se dice que dijéramos, como las tinajas de ahora grandes. Buenas tardes. Que no la habían visto. Y como las tinajas de ahora grandes, pero de los romanos, y efectivamente. Y dijimos, aquí ya tuvimos que, como había mucha cerámica romana, tuvimos que hacer un proyecto ya con una arqueóloga para hacer la excavación. Y efectivamente, el primer día de excavación ya empezamos a limpiar, no aparece nada, simplemente pues, algunos espacios los vamos dejando limpios. Pero al segundo día de excavación nos aparece un contrapeso, que es este. Y claro, hay que seguir excavando para abajo, pues ya vamos viendo espacios, vamos abriendo lo que es el bosque para ir sacando todo el material y seguimos, vemos ya que nos ha salido este contrapeso y ahí nos está saliendo, este es el mismo contrapeso, estamos con el primer contrapeso. Aquí el sistema era que una barra de madera, una gran viga de madera con el contrapeso, aquí sería donde se prensaría la uva. Es decir, este es un conjunto romano, pero totalmente inédito y muy bien conservado. Vemos ya cómo hemos excavado aquí el primer contrapeso, se ve el sitio y ya queda todo libre y aquí lo que sería el tubo de fermentación. Es curioso este contrapeso porque pesan tanto que en lugar de moverlo lo que hicieron fue, como se desplazó la viga, pues lo que hicieron fue picar aquí alrededor la piedra para no tener que desmontar todo el contrapeso y moverlo. Y aquí vemos el cuarto día de excavación que nos aparece otro contrapeso. El cuarto día de excavación nos pasó que en víspera había llovido tanto que se nos inundó y tuvimos que ir a sacar todo el barro para poder continuar al día siguiente haciendo la excavación. Y aquí está el cuarto día de excavación donde nos aparece una pieza de plomo muy interesante y un nuevo contrapeso que empieza a aparecer. Es decir, ya estamos casi con dos contrapesos en este momento, con lo cual había dos grandes vigas de prensado de la uva. Lo vemos aquí, vemos un contrapeso aquí, vemos el otro contrapeso aquí, pero luego vemos aquí otro espacio también muy interesante con unos canales, etcétera, que ahí ya no se ha excavado ya nada. Se ha quedado tal cual está así ahora. Ahora ya es un problema de la administración que tome ya decisiones que vemos los contrapesos. Eso sí, con un buen analizo, todos los días que excavábamos tenemos un buen analizo. Pero ahora se queda todo así. Pero es curioso porque estos contrapesos tienen una característica y es este agujero que no lo llega a atravesar de todo porque serviría también de encaje. Y así es como se nos ha quedado ahora hasta la nueva incorporación y que nos lo digan. Bueno, ese que os he dicho de los Bañares, el que haya estado en los Bañares, ahí en el yacimiento, os lo recomiendo, es una excursión muy bonita porque además lo enseñan y todo, la guía es impresionante lo que han encontrado y este es el cerro que se llama el Uso y la Cueva, ¿vale? Pues aquí había
está el lagar este que vamos a ver en este cerrito, y solamente aquí se veía este encaje, aquí un enebro, aquí un pequeño encaje, aquí se veía algo, y entonces yo hablé con el director de la excavación, con Javier Andreu también se veía esto, con una mujer aquí, etc. Y digo, ostras, esto puede ser impresionante. Pues de hecho, cuando hicieron la campaña de excavación este año, en el mes de julio, fuimos una cuadrilla de ahí de Huesca, fuimos 8, y 4 o 5 que vinieron ellos de los que estaban en la campaña de la ciudad de los Bayanes, y empezamos a limpiar. Pues aquí era grandísimo, quitar todo, había muchísima cerámica romana, lógicamente porque este territorio está lleno de cerámica romana, y quedó así. Primero desbrozamos, empieza a quedar así, y vamos vendiendo. Pero aquí se produce un efecto, hay un elemento que lo hemos encontrado en algunos lagares de aquí de esta zona, pero en ninguno de Europa. Es decir, el canario de caída de Boston, tenemos aquí 2 encajes que van simétricos con estos de enfrente. Luego veremos para qué son. Entonces, queda así la vista aérea, todo lleno de tierra, y empezamos a limpiar. Con este hombre que es de un castillo, este es el que está encontrando un montón de lagares, y vamos limpiando, toda la banda ahí, estamos ahí. Este es el director de la excavación, Javier Andreu, esta chica es una arqueóloga que también llevaba el tema, y vamos picando, y aparece todo lo que es el lago, toda la pisadera está limpia. Esto es el lago, grandísimo, y aquí nos empieza a aparecer el contrapeso. Vemos el contrapeso con lo cual dijimos, esto ya es un centro de producción de mucha verdad real. Vemos lo que es la pisadera, lo que es el lago, y aquí el contrapeso, pero claro, todo esto está lleno de tierra, esto lo van a limpiar para lo que viene en la próxima campaña, con lo cual aún aprovechamos porque le dije, ahí nos vamos a ir sin saber cómo es este encaje. Y entonces ahí los tenté al director de esto y dijo, sí, venga, vamos a probar. Y entonces precisamente apareció toda la profundidad del contrapeso con la forma del encaje para enganchar lo que sería la riba. Entonces esto se ha quedado prácticamente así. Para el año que viene, este es el contrapeso, es precioso, muy bien conservado. Y para que os hagáis una idea, este es otro tipo de contrapeso de otro sitio, para que veáis cómo se encaja. Simplemente es una figura así en forma de trapecio, que encajaba perfectamente, y ya podías levantarte, no se soltaba para nada. Podías levantar el contrapeso y por mucho que pesara no se soltaba. Y este era el sistema de los contrapesos. Bien, entonces vale, sí. Claro, será difícil entender. Este sería el contrapeso visto desde arriba. Esto sería el lago, esto sería la pisadera, y este era todo un sistema de encaje para lo que sería la prensa del vino. Bien, hay una serie de canarios aquí que no vamos a profundizar, pero hay un sistema de encaje de la prensa, porque claro, la prensa se tenía que encajar en algún sitio, y hay esta piedra, este anclaje, y estos 2 anclajes. Pero este anclaje no se da en ningún sitio, solo se daba aquí. Y entonces, investigando sobre el tema y dándole vueltas a la cabeza, y eso sí, con pesadez, y con esa cabezonería que tenemos nosotros, pues es lógicamente esto, es una piedra o un anclaje de madera o lo que fuera, donde se enganchaba lo que es la riba. Este es otro lugar. Entonces, y como esto es irregular, es pequeño aquí, más ancho aquí, y estaba esta piedra, mi conclusión fue que era una pieza de madera así, que se encajaba con esta forma, se encajaba aquí, no podía salir porque va en ángulo hacia adentro, pero una vez encajada se cerraba con esta pieza de piedra y ya no se podía mover, por lo cual ahí se podía anclar lo que sería la prensa. Y esto sería una prensa de Galicia, entonces esto sería lo que es una prensa de contrapeso, el arco y la pisadera, pues este es el anclaje. Pero en este caso había otros elementos. Tenemos aquí el canario de caída del busto. Perdonen que sea tan pesado con este, pero es que es muy importante porque es único en el mundo. Este va a ser. Entonces tenemos aquí el canario de caída. Aquí hay 2 encajes y aquí hay otros. Esto lo vemos. Entonces, ¿para qué eran estos encajes? Pues muy fácil. Esta foto de una bodega pues nos da la idea de lo que podía haber ahí. Y entonces yo cogí un día y me presenté ahí con el arqueólogo de turno, me presenté con el cesto y estos 2 palos y le digo, mira, ¿para qué se usaba?
Y ahora se ha quedado porque claro, ahora esto lo enseñan. Entonces, el mosto caía por aquí con algo de grisa que colaba, aquí se filtraba y se recogía solamente el mosto y aquí quedaba la grisa que colaba de aquí del filtro, se ponía aquí. Entonces, esto es desmontable, solamente levantar estos dos palos y sacar todo el conjunto. Bien, vemos aquí que como todos tiene el lago su pocillo y el vertido con un agujero para caer a recoger en la otra parte, en el lago ya de recogida. Lo vemos aquí perfectamente, con un destornillador en el agujero, y en el otro lado ya pudimos encontrar por donde era el agujero de salida. Bien, pero estaban estos cuatro encajes, oye, ¿esto para qué sea? Y vengo a darle vueltas a la cabeza. Y vengo a darle vueltas a la cabeza, y aquí los encajes, y estos, pero no van paralelos, sino van en triángulo, o sea, en trapecio. Y entonces ya se me ocurrió, digo, ostras, a ver si va a ser para el encaje para sujetar lo que es la viga en un tramo intermedio. Y efectivamente, si lo miramos desde arriba, esos cuatro agujeros están justo en el trayecto desde el encaje de la prensa hasta el contrapeso. Y aquí mismo había un encaje de ese tipo como el que hemos visto aquí. Había otro encaje de este tipo. Por eso, ahora mismo que acaba de escribir Javier Andreu, el director de la que le mande este dibujo, porque claro, esto lo está defendiendo ahora en la universidad, porque esto es único. Lo único que estamos con dudas es esto, que no sabemos, esto de eso que se debió resquebrajar la piedra y debieron ajustar ahí algunas piedras para cubrir las rajas. Bien, esto está como quedaría, como había quedado este dibujo, le hice yo chapucero, porque no sé dibujar, pero bueno, más o menos bien. Y esto, pues esto es todo. Estos son los lagares que hemos encontrado. En las 5 millas 91, en la olla de Huesca 86, en el Somontano 12. Mira que el Somontano lleva fama de vino, pues allí no hemos encontrado todavía. Monegros 1, es curioso. De Monegros hay información del año 1780 en el que hablan de que hacían el vino en unos lagares en el monte. Pero dice, ya casi no se aprecian, están como muy destruidos. Quiero decir esto porque en el siglo XIX, al principio del XIX, nadie sabía de estos lagares. Y esos que hemos visto 9 en el pueblo de Aranjuez, en el Nevespen, nadie sabía nada de esos lagares. Solo sabían que en los años 60 iban a vendimiar, estaba todo lleno de viñas, pero claro, se las llevaban a las bodegas, todo el vino. En Sobrarel 6, en la Ribagorza 8, y en la Litera 121. Llevamos ya pues 330. Es curioso porque la Litera no es una zona que se caracterice por la producción de vino, y sin embargo, ahí hay lagares. El otro día fuimos, que me habían avisado esta gente, ya fuimos y encontramos también otro lugar, en fin. Y es curioso también por la altitud, porque claro, dicen, sí, en la Ribagorza tenemos uno, en Rin de la Carrasca, que está a 1200 metros de altitud, y ahí hay un lago. Es decir, la calidad del vino, por supuesto, era bastante regular tirando a mal, pero lo que no les interesaba tanto era la calidad del vino, su sabor, no les interesaba tanto eso, sino como alimento, es decir, el alcohol, que tenga alcohol y que tenga energía, lo que yo llamo hoy vino profeno. ¿Vale? Bien, pues esto es todo. Preguntarme, gustosísimo, preguntarme lo que queréis, por favor. He sido muy breve, que viene deprisa. A ver. Insisto en que el tema, los lagares, hoy mismo hemos estado viendo con Jesús, ahí en Maella también, en yacimientos perseas de aceite. Los aceites son muy similares, pero necesitan otra cosa. Hemos visto allí, porque dos trapetum romanos que son lo mismo de molturación, pero de moler el aceite. Y dice que hay 4 o 5, uno alfabara y los 4 de ahí seguros. O sea que es que esos son los elementos que la gente los desconoce. Ahora vas por el monte y claro, y ves este tipo de encajes, una línea que sobresale. Y nosotros sabemos que como sabe encontrar ahí una mar, lógicamente tenemos las claves, pero están saliendo a montones ahora mismo. Los de Luna ya me han mandado que están allí, ya lo estuvimos hace pocos días, en fin, que están saliendo muchísimos porque la gente los desconocía, ¿sabes? Ese es el tema. Venga, preguntarme los trastes que me han contado. Eso es un público ilustrado
Sí. Muy bien. Voy a ir a marchar. No hay preguntas. Bueno, pues a ver si vais por el monte y encontréis sacarlo, pues no lo explicáis. Bueno, como no hay preguntas, y Eugenio tiene que formar para allá arriba, le vamos a dar las gracias. Antes de marcharnos, Esteban, por no sé dónde está, no va a hacer la foto de fondo, agraí a Eugenio que